Estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencia, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos a un episodio más de Mentes Covalentes. Hoy vamos a hablar del jabón y de la limpieza, en este caso, del cerebro. Hola Hugo, ¿qué tal? Hola Clara, un poco forzadito de la limpieza del cerebro, pero sí, limpieza y jabón. Ya, bueno, había que combinar estos dos temas de alguna manera, química y neurociencia. Era la manera. Me parece bien, me parece que tiene mucho estilo. Bueno, Hugo, yo estoy muy contenta hoy porque hemos recibido el primer mensaje de audio en nuestro WhatsApp de un seguidor. Sí. Así que vamos a escucharlo, si te parece. Sí, yo lo voy a escuchar por primera vez. Sí, yo ya lo he escuchado en directo. A ver. Hola, muy buenas. Lo sigo desde el capítulo 0, el de la presentación. Lo que más me gusta del podcast es su compromiso, por así decirlo, con la evidencia histórica y empírica también. Se les agradece su aporte a la divulgación científica, creo que tan necesaria en medio de tanta mentira, tanta desinformación y tanta pseudociencia que tanto abunda por ahí. Les envío un saludo desde Honduras. Bueno, pues muchísimas gracias, José de Honduras, que además es un seguidor fiel, como vemos, y está siempre ahí comentando. También en mi canal de YouTube José también se pasa muchas veces, así que da gusto tener a gente así tan comprometida con la divulgación, ¿verdad, Hugo? Sí, los que no sois así deberíais avergonzaros. A mí me acaba de hacer mucha ilusión, fue como escuchar las primeras palabras de un hijo. Así que, José, muchos besos y gracias por seguirnos. Muchas gracias, José. Y para los demás que nos estéis escuchando y queráis dejar vuestro mensaje de voz, podéis hacerlo dejando un mensaje en el WhatsApp del número siguiente: +44, hay que poner el más porque es un número británico, +44 7510 271 772. Y ahí, pues nada, nos dejáis el mensaje de menos de medio minuto y nos contáis pues por qué os gusta el podcast, de dónde nos escucháis, lo que queráis. Cero intuitivo el número, Cero intuitivo, sí, es muy largo, no es de estos que se suelen decir de 854-3212, ya está. No, es un poco largo. Pero bueno, ya está, es el que tenemos, Hugo. Está, no podíamos ser. Sí, es lo que hay. Sí. Hay que coger papel y lápiz y apuntar. Y yo creo que sin más dilación, Hugo, empezamos con el episodio. ¿Qué nos tienes que contar del jabón? Tú que siempre tienes esa perspectiva histórica, como decía José, ¿vas a hablar algo de la historia o no? Sí, porque yo empecé la carrera de historia por la UNED hace poco, entonces os voy a decir... ¿Eso es verdad o no? Que no, yo nunca sé. No, me podría ser, aquí estamos comprometidos con la verdad, así que hay que rectificar. Vale. Pues nada, empiezo con la historia. Yo preparando esto me sorprendí un poquito, porque no me lo vi venir. En fin, la primera referencia histórica, el jabón, data de la época de los sumerios, que son básicamente los primeros que escribieron, así que ya viene desde antiguo, 2500 a.C. Y en esta receta, o sea, este escrito es una receta, se dice cómo preparar el jabón. Es decir, no solo es la primera referencia a cómo preparar el jabón, sino es la primera reacción química descrita en la historia. Y entonces esta receta consistía en juntar cenizas de madera y aceite en unas cantidades específicas y a una temperatura específica. Mezclarlo y tal, y sacarse del jabón. Y luego te decía cómo lo secas y todo esto. Y lo usaban para limpiar ropa de lana. ¿Cómo te quedas? ¿Con cenizas? Ya tenía lana. Sí, la preparación, no limpiar la ropa con madera, ojo. O con cenizas, perdón. O sea, vale, pero se utilizaban esas cenizas para hacer el jabón. Correcto. Estupendo, para la ropa de lana, ¿eh? Sí. No cualquier. Eran muy coquetos los sumerios. Y no se ven referencias para limpiar ropa con jabón hasta la cristiandad. O sea, esto es una cosa súper excepcional. Curioso. Y después, si nos vamos pues más al futuro, o sea, a los egipcios, en el 1500, también se ven ahí usos del jabón, pero de forma medicinal, para combatir herpes y otras movidas de la piel. O sea que para no la hay piel, ninguna para prueba, el cuerpo. Sí, ninguna prueba de que usaran el jabón para limpiarse de forma rutinaria. De hecho, otros escritos dicen que lo que utilizaban para limpiarse era el natrón. ¿Te suena el natrón? No sé. Pues es curioso porque en alemán al hidróxido sódico lo llaman Natronlauge.
y eso es como... Y de otros, vale, espera, sí. Tiene sentido que es sodio, natrium, en la tabla periódica de Na, ¿no? De natrium. Exacto. Sí. Vale. ¿Y qué es el natrón? Te preguntarás. Eso. Pues no es hidróxido sódico, sino que es carbonato de sodio. Se parece al bicarbonato que os tomaréis seguro cuando tenéis mala barriga. Bueno, eso ya no hace nadie, tío. Pero bueno, antes hacía no, yo lo he hecho hace poco, sí, que tenía acidez de estómago. Era bicarbonato de algo, no sé, de magnesio, de no sé qué. Bueno. Vale, de todas maneras eso es bicarbonato y no carbonato. El carbonato es más básico que el bicarbonato. Ah, tú habías dicho carbonato. Sí. Nada, esto es un mineral pues que sacaban ahí de las minas de no sé cuántos y entonces lo que se hacían es que se lo echaban por el cuerpo, ¿sabes? Como se ponía un polvillo por el cuerpo y luego se lo sacaban con agua, no sé qué. O sea, bastante precario. Yo me esperaba un poco más de los egiptos, madre mía. De los egipcios. La verdad. Estos egiptos, vaya unos. Pero es que aquí no acaba la cosa, porque si ahora vamos más al futuro y nos vamos a tener que quedar en Occidente, si vemos los griegos, pues resulta que tampoco usaban el jabón. ¿Ah, no? Sabían producirlo, pero tampoco hay ninguna prueba de que lo usaran para la higiene habitual. ¿Ya? ¿No veían la necesidad? Sí, ya ves, iban tan sobrados de limpios. Pero es que además, si vamos hasta los romanos, que los romanos, yo no sé en tu caso, pero a mí me tienen fama de súper limpios los romanos. ¿No? Bueno, supongo que depende con que lo compares. A ver, sí. Estos son los que se echaban plomo como edulcorante, o sea, cierto, que yo qué sé. Cierto. Bueno, pero era sin querer. La cuestión. A ver, yo qué sé, ¿sabes? Rollo, oye, vamos a las termas, tenemos ahí los váteres comunales, ¿no? Eso sí. No sé, las togas ahí blancas, nos imaginamos, pero bueno. Igual no nos imaginamos tanto la vida de los esclavos. Pero bueno, que yo tenía en mente que eran bastante más limpillos. Pues resulta que hasta la época del Imperio Romano, o sea, el 29 a.C., por lo que se ve, solo utilizaban agua en general. Y después, si querían quitar cosas, digamos, que no se van con el agua, se cubrían de aceite. Esto también lo hacían los griegos, ¿eh? Se cubrían de aceite y luego retiraban ese aceite, bueno, se daban masajitos, se lo untaban y luego se lo quitaban con una especie de rascador que se llamaba estrígil. O sea, tú imagínate. No veo mala opción. Bueno, no sé, yo es que me lo imagino y digo... Oh. O sea, te pones ahí, estás todo guarro, te pones aceite, vamos a decir, de oliva, te lo untas y luego sacas así con un Pero un eso se hace, bueno, rascador no, pero para la limpieza facial hay aceites que se venden o incluso, bueno, ya depende de cada uno. En principio no es aceite de oliva, pero aceites para la cara y luego te pasas un algodón o un trapo o algo y te quitas la suciedad. O sea, que no lo veo tan raro, ¿eh? No me está sonando tan mal. Pues yo, en mi imaginación, la verdad es que sí que usaban jabón los romanos, ¿eh? Muy fuerte. Bueno, ya, eso ya no sé. No sé, tío, a mí es que me dan el presente que luego te sacas ahí una roña, ¿sabes? Que te va saliendo ahí en tiras, como un helado cuando lo arrastras con la cuchara. Maravilloso. Sí, en fin, no hace falta que lo veamos todos como yo. Entonces, ¿qué pasa? Que después ya sí que empezaron a introducir el jabón, que se lo cogieron a los galos, o sea, los de Francia. Y resulta que estas gentes utilizaban jabones, pero tampoco no para lavarse, sino sobre todo para teñirse el pelo de rojo. ¿Y por qué jabón? Claro, dirás tú cómo va. Pues no encontré una descripción de cómo va, la verdad. Yo me imagino que o llevaba algún tinte el jabón o, ¿sabes? O se ponían después algún tipo de tinte, ¿sabes? Y simplemente primero usaban con jabón para quitarse la roña y que se les pegara el tinte. En fin, no encontré información sobre esto, pero bueno, era como el uso principal que daban. Y el jabón que hacían lo usaban con unto. O sea, los galos utilizaban unto, o sea, grasa animal. Digo, no sé qué es unto. No. Y luego no haces caldo con unto. No. Pues si haces caldo sin unto te quedas soso. No hago caldo. Ya, yo pocas veces. Y yo no uso unto porque me da así como... y luego el caldo me queda soso. ¿Pero qué es entonces? Es como un cacho grasa animal. O sea, un trozo de grasa de un animal. Aquí nuestro compromiso con la verdad de nuevo. Vale. Entonces, bueno, los romanos usaban estos métodos, ¿no? Y fueron evolucionando. Entonces, poco a poco se fueron moviendo de utilizar cenizas de madera, como vimos hasta ahora, pues a utilizar cal, que es hidróxido cálcico, o también hidróxidos de sodio y de potasio, ¿vale? Que básicamente es lo que se usa a día de hoy también. Eso ya lo sacaron ellos. Y después, otro problema que había es que al usar sebo directamente, o sea, es verdad, unto, sebo. Sebo sí que te sitúas mejor si uso la palabra sebo. Sebo, grasa, sí. Sí. Pues diría que unto puede ser un sinónimo de sebo. Bueno, pues en vez de usar sebo únicamente para los jabones, como hacían los galos, que por cierto, a veces si no hacías bien el jabón, pues igual olía un poco rancillo, porque si las proporciones de sebo excedían a lo otro, pues te estabas untando sebo, ¿sabes? No era muy apropiado. Ya, claro. Pues también usaron aceites vegetales.
A mí me suena mucho más atractivo, la verdad, que limpiar la cafetera. Ya, sí, por lo menos para el que lo hace, desde luego. Sí. Vale, y después, ¿qué pasa? Si nos vamos ya a lo que viene después, o sea, la Edad Media, pues en Italia ya le daban a saco a la preparación de jabón, y después también los árabes pues tomaron este testigo romano y tal, porque claro, como estuvieron allí los romanos en el sur también, pues también incorporaron la creación de jabones con aceites, sobre todo de oliva. Y también, oye, le ponían que sus hierbitas, ¿sabes? Que sus extractos, ya para darle pues un olor súper agradable. A mí lo que no me queda claro es, con tantos ingredientes diferentes, según la modalidad, es cuál es la definición de jabón. O sea, ¿a qué se le considera jabón? ¿Cualquier cosa que limpie? No. A ver, de la estructura química y tal, y lo que es un jabón, voy a ir después, ¿vale? No te me adelantes, por favor. Perdón. Es por entender, porque digo, cada uno aquí, que si las cenizas, que si el unto, que si no sé qué. No, al final químicamente es todo lo mismo, ¿eh? Pero vale. Eso perfecto, mola porque nos muestra la magia de la química, ¿verdad? Que hasta ahora no se ve esa relación y luego os la mostraré. Manteneros a la espera. Bueno, y entonces, en Italia se hicieron pues un montón de los gremios de los jaboneros que tenían mucho poder. Aparecieron también en la Edad Media el jabón de Marsella e incluso el jabón de Levante español, que cogió mucha fama y fue muy importante y se exportaba un montón. De hecho, había bastante más demanda que oferta. O sea, la gente estaba ávida por limpiarse, porque ya sabes que la Edad Media tiene esa fama de todo el mundo hay cerdo cubierto de negro, todo de porquería. Bueno, pues es porque todo el mundo estaba en plan, no queda jabón, necesito jabón. En fin, incluso luego hubo monopolios, por ejemplo, en Reino Unido. Y entonces el jabón era una especie de producto de lujo. O sea, a lo mejor se podría producir más barato, pero como estaba en manos de 4 desgraciados, pues la gente no tenía tanto acceso al jabón como podrían haber tenido. Y así estaban, que daban asquito. Bueno, ¿y qué más puedo decir? Pues que, por ejemplo, en Reino Unido, como había esta escasez, porque claro, lo hacían con unto, ¿vale? Porque en la Edad Media ya sabes que hubo ciertos retrocesos con respecto al mundo romano, que acabo de decir que muchas veces ya usaba aceites. Bueno, pues como usaban tanto unto para jabones, que luego no quedaba unto para hacer velas, que en el capítulo de la luz, que a lo mejor era el número 3, pero no me hagáis mucho caso, hablamos de que las velas en su día se hacían con unto, o sea, con sebo. Es decir, que tú la ibas quemando y eso debía oler a grasa quemada, que asco. Bueno, entonces lo que hacían era importar pues aceite vegetal, sobre todo de la península ibérica, para seguir haciendo más jabón. Vale, porque si no les quedaba para las velas. Efectivamente. Qué movida, la escasez tiene que ser durísima. Y pues sí. Incluso llegaron a usar aceites de pescado. Terrible. ¿Por qué no? Sí, porque olía a pescado después. Ya. En fin. Y nada, luego ya en la Edad Moderna se mejoraron mucho los métodos de producción, se utilizaron sistemáticamente, digamos, bases de origen mineral, ¿vale? Porque es importante tener sustancias básicas. Por eso lo del natrón y todo eso. Luego lo explico mejor, ¿vale? O sea, ya dejaban de usar cenizas en plan, oye, quémate esto, y ya empezaron a usar simplemente bases minerales. La escala de la producción se aumentó mucho. Se utilizaban ya cocedores y fogones ahí gordos, ¿sabes? Para acelerar los tiempos. Se les ponían ya esencias de forma sistemática. Esto creció en paralelo al uso de los perfumes, que hablamos en el capítulo, no me hagáis mucho caso, quizá el 4. El de la luz, que dije que era el 3 o el 4, el 3, ¿no? Has dicho el 3, pero ya bueno. Yo ahora no me acuerdo. ¿El 4 es el del café o es el 5? Ya no sé. Bueno, igual es el 4. No sé. Bueno, no lo sé. El olor, el capítulo del olor. ¿Lo buscáis en vuestro reproductor o en la web de Podcastidae? Exacto. Y vale, pues a finales del siglo XVIII la gente ya, bueno, digamos que estaba ya más imbuido en la gente que, oye, que la limpieza es buena, ¿sabes? Así que poco a poco el jabón se fue abriendo paso. Y ya si nos vamos a la contemporánea, pues ya se empezó a sintetizar sosa, ¿vale? Hidróxido sódico concentrado de forma industrial. Entonces esto ya daba materia prima a saco para poder hacer jabones. Y también eso, se siguió desarrollando la industria del perfume. Así que los jabones empezaron a estar a tutiple por todos los sitios, a empezar a oler bien, tener un tacto agradable. Y también apareció el jabón líquido, que era mucho más práctico para ciertas tareas de lavado. Porque a mí, por ejemplo, personalmente, me parece que usar jabón líquido en la ducha no es lo mejor. Yo creo que la pastilla de jabón es maravillosa. Pero ¿sí? Para lavar la ropa en el río tenía que ser un coñazo usar una pastilla de jabón sólida. Entonces si ahí le echas tu chorrito de jabón líquido, seguro que lo lavas muchísimo mejor. No lo sé, Hugo. Eso es muy personal, ¿vale? Es muy personal. Vale. Digo, no sé cuántas veces has lavado la ropa tú en el río, pero en el río bueno. Nunca, pero ojo, a mano sí. A mano sí. Pero hay polvos también ahora. Entonces no sé qué es pero eso mejor. me suena muy agresivo para las manos, unos polvos ahí, no sé. Pues ya no sé, yo ahí ya no sé qué es más agresivo. Y por no hablar de que el jabón líquido que usamos en la ducha, cada uno, ¿sabes? Quiero decir, cada bote viene con su no sé cuánto plástico, que es muchísimo.
Muchísimo plástico. Cierto, aunque luego también hay opciones de estas que puedes comprar como una bolsita y se renueva, ¿sabes? Como para no utilizar todo el rato un envase de estos grandes duros. Pero bueno, sí, es verdad que la pastilla de jabón puede venir en una cajita de cartón, ¿no? Por ejemplo. Y es súper práctico porque, ¿sabes? Lo coges, te lo pasas por la piel y ya te estás enjabonando. No tienes que hacer un proceso previo. Pero bueno, esto es muy personal, no vamos a entrar. Esto es muy personal, sí. Esto ya no es ciencia. Vale, y entonces me voy a quedar aquí, ¿vale? Esta es la historia del jabón hasta hoy. Pues muy bonita. Y hemos seguido usándolo, ¿no? O sea, calado. Sí, caló bastante, se incorporó a la sociedad, está al alcance de todo el mundo. Hay pastillas de jabón en el Estado español, por menos de un pavo, puedes comprar una pastilla de jabón. Y si no sabes dónde, nos lo decís por mensajito al número que de antes Clara y os derivamos y os lo cuento. Exacto, al proveedor correspondiente. Así que nada, como el jabón, vamos a enlazarlo bien, como el jabón se usa para limpieza de forma súper común hoy, ¿qué hace el cerebro? Porque el cerebro no se puede pasar jabón a sí mismo. Así que Clara, por favor, ¿cómo se limpia el cerebro? Muy bien, pues yo voy a hablar, sí, efectivamente, del cerebro, como siempre, y voy a hablar de dos cosas, ¿vale? Porque primero, como introducción, hay que tener en cuenta que el cerebro como órgano que es, pues tiene sus células, su metabolismo, sus cosas, pues tiene productos de desecho que hay que eliminar, como tú muy bien dices, hay que limpiarlo de alguna manera. Todo el mundo hace caca. Exactamente, las células también. Entonces, yo voy a hablar de dos cosas principalmente, del sueño y de la microglía. Y voy a empezar con el sueño. Bien. Que a lo mejor el sueño dices, ¿qué tiene que ver el sueño? Bueno, es el sueño y el sistema linfático. Ahora explico lo que es. Linfático, nuevo término, me metes como antes. Fíjate. Entonces, lo primero de todo, el tema del sueño. Bueno, se cree que durante el sueño se aumenta la limpieza del cerebro porque, claro, tú de ahí estás ahorrando energía. Cuando estás durmiendo, pues nuestro corazón late más lento, la actividad gastrointestinal disminuye, tus músculos evidentemente no necesitan tanta energía porque no estás andando, no te estás moviendo. Entonces ahí hay un ahorro. Y luego, por otro lado, durante el día pues se van produciendo esos desechos tóxicos y se ha visto mediante estudios que estos se eliminan principalmente durante el sueño gracias al líquido cefalorraquídeo. Eso que te sacan con una jeringuilla. Sí, en la punción lumbar te pueden sacar el líquido cefalorraquídeo. Alguna vez hemos nombrado el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido pues que se va moviendo por el cerebro, por los ventrículos. Salía, Hacía mucho que no salía. Sí, hacía mucho y hoy vamos a profundizar. Va a ser protagonista. Entonces, a este líquido cefalorraquídeo que va limpiando nuestro cerebro es lo que se denomina sistema linfático, ¿vale? Entonces, claro, linfático, ¿a qué te suena, Hugo? A la glía. Ajá, y también a otra cosa. A los linfocitos, a la linfa. Al sistema linfático del cuerpo. Entonces, sí, es una unión entre glía y linfático. Vale, entonces podríamos decir que es como el sistema linfático de nuestro cuerpo, pero en el sistema nervioso central, ¿vale? Que se encarga de limpiar y quitar residuos. Pero ¿vale? El sistema linfático estándar, ¿qué hacía? Hay un vídeo de la hiperactina de Sandra en YouTube, se llama La hiperactina, que explica el sistema linfático muy bien. Entonces ahí podéis verlo. Qué generoso por tu parte mencionar la competencia. Bueno, competencia. Todos estamos en lo mismo, que es aumentar el conocimiento. Aquí remando a una. Entonces, yo me quedo con el linfático, ¿vale, Hugo? Porque si no, además, no me quiero meter ahí y decir cosas que a lo mejor las digo mal. Entonces, yo con el linfático, ¿qué es? Bueno, pues es una red de vasos, ¿vale? Vasos, pues que llevan cosas líquidas, ¿no? Vasos que en este caso, en vez de llevar sangre o líquido linfático, lleva líquido cefalorraquídeo hasta el espacio intercelular de nuestro cerebro. O sea, dentro del cerebro hay neuronas, hay células de la glía. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo llegaría hasta el espacio entre las células gracias en parte a los astrocitos, que son un tipo de células de la glía, ¿vale? Siempre hemos dicho que tenemos las neuronas, que son como las superprotagonistas, y luego hay células de la glía, que puede haber de varios tipos. Y una de esos tipos de células de la glía son los astrocitos, ¿vale? Pero, perdón, una pregunta. O sea, ¿esto va todo por tubitos o el cerebro está flotando prácticamente en este líquido? No es que esté flotando. O sea, el cerebro tiene unos ventrículos
por los que va, o sea, son como cavidades. Ajá. Si lo buscas en tu buscador de confianza, sí, por no decir ninguno concreto, si buscas ventrículos de cerebro, pues verás que hay como cavidades por las que va ese líquido, pero ese líquido luego se puede salir. Oye, ¿sabes? yo estoy flipando, yo no sabía esto, ¿eh? No, yo tampoco sabía muy bien cómo iba. Pero no hacen como el corazón, ¿no? Eso ya no lo sé exactamente si llega a ser influido de alguna manera, como que haya de repente un poquito más de riego. Eso ya no lo estoy segura. Vale. No estoy segura de eso. Porque sí que me suena alguna vez haber visto en Twitter alguna imagen de resonancia magnética, yo creo que, pero que se ve cómo se puede mover un poco el cerebro, pero creo que es precisamente por el corazón. Bueno, vale. Qué movida. A ver, voy a seguir explicando porque son muchas cosas. Y luego, si te quedan dudas, me dices. Te lo envío por el teléfono. Eso. A ver, está hablando de los astrocitos. Astrocitos se llaman así porque tienen forma de estrella. Astro, ¿vale? Aunque más que de estrella yo me lo imagino un poco como un pulpo, ¿vale? Y ahora os voy a decir por qué. A ver, para visualizarlo, yo voy a intentar describirlo lo mejor que pueda, ¿vale? Estos astrocitos están en contacto muy estrecho con vasos sanguíneos, como capilares, ¿vale? Y están con ese contacto a través de unas prolongaciones que serían como, bueno, solo que llaman pies de los astrocitos. Entonces yo me lo imagino como un pulpo con tentáculos, ¿vale? Con sus ventosas, y esas ventosas, esos brazos del pulpo, pues abrazarían, tocarían a diferentes vasos sanguíneos y también a neuronas. Están ahí un poco ¿sabes? Cada brazo con lo suyo. Bien, hasta aquí, ¿vale? Entonces, una de las principales funciones de los astrocitos, en general, es llevar energía a las neuronas. Ajá. ¿Vale? Que yo aquí ya no sé si meterme más o menos. Menos. Menos, vale. Pues no voy a entrar mucho en detalle, eso lo puedo dejar para otro episodio. ¿A qué nos referimos con energía? ¿Cómo hace esto? ¿Vale? Voy a pasar. Entonces, me centro en lo del linfático, ¿vale? Porque si no... Entonces, ¿qué pasa aquí? En este espacio entre células, que hemos dicho, pues tenemos los astrocitos, tenemos las neuronas... Ahí es donde se produce un intercambio de fluidos entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido extracelular. Qué sexy. Que hay ahí. Sí, es muy sexy. Y se recogen los productos de desecho. Vale. Gracias en parte a esos astrocitos que permiten que ese líquido pues pase de los vasos por los que va, ese líquido cefalorraquídeo, al extracelular. Entonces, si nos imaginamos el cerebro y todo lo que estamos diciendo, podríamos decir que hay 4 compartimentos con fluidos. Sería, por un lado, el líquido cefalorraquídeo, el que he hablado ya 8000 veces, luego el líquido intersticial, que es como se llama al líquido que hay entre células, ¿vale? El espacio extracelular. Luego estaría el líquido intracelular dentro de esas neuronas y de todas esas células, de astrocitos, de microglía, etc. Y luego los vasos sanguíneos. Entonces, eso es lo que hay que imaginarse, que sale el líquido cefalorraquídeo, pasa al extracelular, ahí hay una recogida de residuos y sale y se va por otros vasos, ¿vale? ¿Pero esto quiere decir que el astrocito es como el camión de la basura, o no? O sea... Luego voy a entrar en eso y te voy a decir mi metáfora. Luego te lo desvelo. Voy a hacer como tú, lo voy a dejar para después. Vale, entonces el líquido cefalorraquídeo se renueva continuamente. No, claro, si no, no habría esa limpieza. Y se ha visto en estudios que en el ser humano sería alrededor de 4 veces al día. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Vale. Ese líquido se forma en algo denominado plexos coroideos. ¿Pero bueno, esto qué es? Ajá. Sí, la verdad es que es muy complicado. Este episodio, sí. Pero bueno, son unas estructuras que están ahí en los ventrículos, en esas cavidades, forman ese líquido y se va renovando. Vale. Y claro, todo esto... Se forma en el cerebro. En el cerebro. Vale. Todo esto a ti te está sonando todo muy raro y yo en realidad tampoco sabía todo esto que estoy contando, no sabía mucho de ello. ¿Por qué? Te lo voy a decir, porque es que el sistema linfático es algo que se ha descubierto hace relativamente poco. Vale, entonces por eso a ti y a mí no nos suena, porque pues seguramente cuando estudiamos no... Claro, no. Sí, no creo que es por 2012 o así. ¡Oh! ¿2012? ¿Tan tarde? O sea, que después de acabar la carrera. Creo recordar, eso no me lo he apuntado. Buah, pero después del 2010 no se descubrió nada comparado con todo lo anterior. Qué fuerte, ¿no?
Vale. Bueno, la cosa es que si nos imaginamos el vaso por el que va el líquido cefalorraquídeo como una manguera, ¿vale? Y los astrocitos serían esos pulpos que he dicho antes que están envolviendo a esa manguera. Vale, me gusta. ¿Vale? Lo que pasa es que el líquido cefalorraquídeo sale a ese espacio que habría entre la manguera y el pulpo, que sería lo que se denomina espacio periarterial, que es muy pequeñito. Vale. ¿Vale? Que es lo que me preguntabas antes, ¿no? De cómo pasa. Bueno, pues ahora te lo estoy contando en realidad. Vale, o sea, es como la sinapsis entre la neurona. Hay un espacio pequeñito entre el astrocito y la manguera, que es el tubo por el cual el líquido. Uh-huh. Sí, se queda ahí y de ahí pasaría al exterior ya, ¿vale? Al exterior, que es el espacio extracelular. Intersticial, exacto. Vale. Sí, extracelular es lo mismo. Entonces ahí recogería los productos de desecho y ya se pasaría a lo que se denomina espacio perivenoso, que sería lo mismo de antes, pero en vez de con una arteria sería con una vena. Vale, y ahí va la porquería. Y ahí va la porquería, sí, como la tubería. La manguera de la porquería. Vale. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿quién regula este transporte? Porque claro, dices que tiene que pasar, siempre hay que regularlo. Bueno, pues son las acuaporinas. Toma ya. 4 en este caso. ¿4 acuaporinas o acuaporinas 4? Pues no sé cómo se dice en español. O sea, ¿pero son 4 acuaporinas? No. Se llama la acuaporina 4. Joder, qué guapo. En concreto. Entonces, esto es lo que hemos hablado a veces, tú lo decías como un portero de discoteca que deja pasar a cosas o no, bueno, pues estarían ahí esos mini porteros en los agujeritos de la manguera que dejan salir o no ese líquido cefalorraquídeo. Vale, es como una filtración tangencial para los muy cafeteros. Vale, pues eso ahí ya. Bueno, esto como es muy difícil de visualizar, lo podéis buscar en vuestro buscador de confianza, como decía, si buscáis el sistema linfático, pero de todas maneras en las notas pondré una imagen donde se ve pues más o menos bien. Pero lo importante es, una vez entendemos el concepto general, es que la actividad linfática, que es todo esto que he contado, se ha visto que aumenta durante el sueño, mientras que durante la vigilia disminuye mucho. Entonces no se sabe muy bien por qué, pero podría ser que tuviera que ver con la norepinefrina, que es un neuromodulador que tiene que ver con el estado de la alerta, y eso pues podría hacer que ocurriera predominantemente durante el sueño. Por lo tanto, ya concluyendo, podría ser que en parte necesitemos dormir para que nuestro cerebro pueda limpiarse y quitarnos estos productos potencialmente neurotóxicos, como por ejemplo la betamiloide. De las primeras veces que se ve ahí una evidencia gorda a favor del sueño, porque a veces en plan, no estamos 100% seguros porque hay que dormir, ¿sabes? Se dicen así cosas, pero nunca se da una explicación química buena, pero esta es una bastante buena. Claro, evidencia de que hace falta dormir sí que hay, pero más de los efectos de no dormir, pero el por qué y qué pasa y tal, bueno, pues esta es una de las cosas que sí, que está bastante, no sé, claro, diría yo, pero hay que seguir investigando. O sea, los astrocitos son los intercambiadores que unen el líquido cefalorraquídeo que va por su tubo correspondiente y cogen la caca y la llevan a las venas para que luego se limpie por ahí en el riñón o donde sea. Sí, algo así. Bueno, los astrocitos hacen muchas más cosas, pero no he querido entrar ya más, pero sí tienen que ver con ese intercambio, sí. Así que, bueno, esta sería la parte del líquido cefalorraquídeo y este sistema linfático y el sueño, así que sería una manera de limpiar. Y luego ya hablaré de otra manera de limpiar y haré referencia a esa metáfora que has dicho tú del sistema de limpieza, de si son basureros o no. Y te diré cómo lo veo yo. Así que cuéntanos, Hugo, porque creo que tienes más cosas que contarnos. Venga, pues ahora que vamos a hablar, Clara, pues de qué es el jabón, porque hay mucho hablar del jabón y no sabemos lo que es, para eso no hablamos. Entonces, estructura química y partes del jabón, ¿qué es esto? ¿Qué es el jabón? Bueno, hemos hablado hasta ahora de que utilizábamos bases y también que usábamos ahí grasas, ¿no? Entonces, os adelanto que lo que se hace aquí es tomar ácidos grasos y bases y convertirlas en jabón. Vale, pero ahora tenemos que desgranar esto. O sea, ¿qué son las grasas y aceites? Pues las grasas y aceites, digamos que son compuestos que tienen dos partes principales. Una de ellas son el ácido o ácidos grasos. Bien, poco a poco estamos desgranando. Y otra es un polialcohol. ¿Vale? ¿Necesariamente tiene que haber un polialcohol? Sí, diría que sí, porque no me suena que haya ejemplos. Vale. Si no es un poliol, no vale. O sea, yo diría que siempre tiene que ser un poliol, no poliol. Bueno, polialcohol o poliol, que es más químico decir poliol. Vale, entonces,
El polialcohol, digamos que está ahí prácticamente siempre en el caso de los jabones, porque por definición creo que no tiene por qué ser pero es como de lejos el más común, es el glicerol o glicerina para bueno, no sé cómo decirlo, para el público llano, glicerina, para los químicos glicerol. Vale, es lo mismo. Suena, ¿no? Sí, jabón de glicerina sí, lo ponen muchas veces. Es que el nombre de glicerina, claro, es un poco equívoco porque suena a mina, ¿sabes? Pero no. Ah, vale. Ya. ¿Y qué es este glicerol? Pues no es más que un 1,2,3 propanotriol, perdón. 1,2,3 propanotriol. Ah, que se llama así, 1, 2, 3 propanotriol. Sí, porque cuando, claro, es un follón, pero en la nomenclatura tienes que decir en qué posición está el grupo funcional. Sí. En este caso el alcohol, pues te está diciendo que hay uno en cada carbono, ¿vale? Porque tenemos propan, Sí. 3 carbonos. Es que primero pensaba que era como una adivinanza, en plan, si tiene 1, 2 y 3, Sí, ¿qué es que es? yo también lo pensé y me hizo gracia, pero no supe rematarlo bien. Pero 1, 2, 3, propanotriol, perdón. Vale, y luego decimos triol para que sepa que hay 3. Pero estoy pensando también que si dices 1, 2, 3 propanol sin decir tri, pese a que se puede deducir, creo que no es correcto. Pero bueno, 1, 2, 3 A propanotriol. ver, entonces propanotriol, propano, 3 carbonos, entonces lleva los 3 que tiene un alcohol. Exacto, cada uno de esos carbonos tiene un alcohol. Y eso es todo. Lo que no son alcoholes, como ya dijimos muchas veces, está copado por hidrógenos. Vale, y eso es el glicerol, que también llamamos glicerina comúnmente. Exacto. Vale, esa es una de las partes. Y la otra parte, pues son el ácido o ácidos grasos. Normalmente hablamos de que hay 3, ¿vale? O sea que cada alcohol está enlazado con un ácido graso. Y ahora vamos a decir que es un ácido graso. Un ácido graso es una cadena lineal, prácticamente siempre, de hidrocarburos. O sea, carbonos unidos entre ellos sin ramificarse y que están todos saturados con hidrógenos o prácticamente saturados. O sea que cada carbono está unido a otros 2 carbonos y luego los otros 2 enlaces están con hidrógenos. Así Sí. es un poco. Vale, o sea, una cadena. Que no tiene enlaces dobles. ¿No? Bueno, sí, a veces sí tienen, ¿eh? Perdón. No, eso es que todavía no lo dije. Pero bueno, eso a veces sí que tienen enlaces dobles, pero tengan o no, siguen siendo ácidos grasos. Y luego, en un extremo de esa cadena, tienen un grupo ácido, o sea, COH. Vale. Es decir, O sea, son... Vale. Son como 3 líneas unidas al propanotriol ese. Exacto. Y ese es el kit de la cuestión, que estos ácidos grasos enlazan con ese triol y lo hacen a través de un enlace éster. Que follón. Del éster ya hablamos alguna vez, ¿vale? Es simplemente que ese alcohol se enlaza al grupo ácido. El grupo ácido es carbono unido a un oxígeno por un doble enlace y luego unido también a un OH. ¿Vale? Pues en vez de tener ese OH, ya tenemos ahí enlazado el alcohol del glicerol. En vez de OH tenemos O unido pues, a esa cadenita de propano de la que hablamos. Vale, pues bien por decirlo, porque yo me estaba imaginando el grupo ácido al final y no. Está uniéndose al propanol. Exacto, y esto es fundamental. Como vamos a ver después. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos compuestos pues son básicamente ese unto del que hablamos, es un mazacote de esto. Y el aceite de oliva, pues también. Obviamente no son compuestos puros, la grasa animal, ni tampoco el aceite de oliva, tiene mezclas de movidas, pero el aceite de oliva es principalmente pues este triol que ya está unido a esos ácidos grasos y eso es el líquido, ¿no? Eso es lo más gordo. Pero ¿qué pasa? Que hay distintos ácidos grasos, hay mezclas de ácidos grasos. En un triol no tienes por qué tener solo unido el mismo ácido graso, sino que tienes combinaciones. O sea, es una cosa compleja, pero básicamente es eso. Vale, ¿Me sigues? como Muy base. Bien. Vale. Entonces, ejemplos de ácidos grasos, no voy a dar muchos porque es un poco follón, pero bueno, vamos a centrarnos en el aceite de oliva porque aquí estamos en el país que estamos y venimos de donde venimos y entonces lo que nos interesa es el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene 18 carbonos, o sea, las cadenas de ácidos grasos son de 18 carbonos. Vale, bastante larguillas, ¿no? Bastante largas, sí. Y eso las convierte en ácido oleico. Sí, el famoso ácido oleico. Exacto. Olio, pues eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes tu glicerol y lo unes a esos 3 ácidos grasos repetidos de ácido oleico, tienes trioleína. ¿Vale? Estupendo. Te gusta, lo sé. Y luego cuando, por ejemplo, si cogieras otro ácido graso que tiene 18 átomos de carbono, pero no es exactamente igual, este se llama ácido esteárico, que a lo mejor te suena, y cuando lo tienes unido a su glicerol es la triestearina. Vale. Pues reconozco que no me suena, vale. No sé por qué. Me gusta tu honestidad, es lo que nos caracteriza. Entonces, ¿qué ocurre? Que la primera, la trioleína, es líquida a temperatura ambiente. Sin embargo, la triestearina es sólida. Chan, chan, clan, clan, clan.
Vale, estoy pensando, ¿y qué quieres decir con...? O sea, vale, ¿por qué es importante eso? Es decir, el aceite de oliva es un líquido y, sin embargo, si coges algún tipo de unto que esté compuesto solo de triestearina, vas a tener un sólido. Y dirás tú, ¿por qué? Si las dos tipos de cadena de ácido graso tienen los mismos átomos de carbono. Pues aquí es donde viene lo que comentabas tú, el doble enlace, la presencia de un doble enlace en la cadena carbonada de los ácidos grasos. Amigo. Vale. Ocurre que el ácido esteárico no tiene ninguna insaturación, que se llama, no tiene ningún doble enlace. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te imaginas, cierras los ojos y te imaginas esas cadenas de las que hablamos, que están unidas al triol, si no tienen ningún doble enlace, esas cadenas están paralelas. ¿Vale? Es como... pues eso, transcurren paralelas, lo cual quiere decir que interactúan entre ellas, se están ahí atrayendo con sus fuerzas hidrofóbicas. Están como, me gusta estar contigo, ¿sabes? Pero si les pones un doble enlace, una de esas cadenas se tuerce, ¿vale? Porque la geometría del doble enlace hace que ya no pueda transcurrir paralela y se desvía para un lado. ¿Me sigues? Sí, estaba intentando buscar alguna metáfora para que la gente se lo imagine y no... Sí, no. Estoy pensando, estábamos hablando del pulpo que decías antes, ¿vale? Pues es como el pulpo, si está muerto, lo siento hablar de animales. Pero oye, el pulpo, si no muerto, me quites al pulpo ahora. las patas le caen en paralelo, ¿sabes? Pero imaginémonos que el pulpo tuviese una pierna rota, que no tiene huesos, pero es igual, entonces tendría una pata retorcida y no transcurriría paralela a las otras patas, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. El doble enlace hace que una de las patas se salga del eje de las demás. Entonces no puede interactuar con ellas y, por lo tanto, al no poder interactuar, interactuará con el disolvente en el que esté o le cuesta más establecer, digamos, uniones fuertes con sus compañeras. Y entonces eso hace que sea líquida, ¿vale? Si eres sólido es porque estás interactuando fuertemente con tus moléculas vecinas. Pero claro, si cada pata tira para un lado no puedes interactuar bien. Vamos a decirlo así. O sea, a ver, si eres sólido es porque no tienes dobles enlaces. Exacto. En este caso. Por eso, vale, es que yo me acuerdo de la época en la que aprendí este tema y lo de la margarina y lo de las grasas hidrogenadas y todo eso. Y si no recuerdo mal, era que para que tú quieras, si tú quieres hacer una grasa sólida, una grasa vegetal, que normalmente son líquidas, tienes que hidrogenarla. Correcto. Y es por esto, ¿no? Porque si le pones hidrógenos, es como que ese doble enlace ya no existe porque no hace falta, porque lo rellenas y entonces se hace sólido, como en el caso de la margarina. Vale. No, si le quitas el doble enlace, se hace... Sí, tienes razón, perdón, se hace sí, sólido. ¿no? Vale. Sí. Eso. Por eso se dice que hubo una época que se hablaba mucho de las grasas hidrogenadas. Exacto. De las galletas y de cosas, vamos, no sé. Que se hacía hablando no muy bien de ellas, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y a veces también se hace parcialmente hidrogenadas para que así no te cargues todos los dobles enlaces y sean más parecidas a grasas vegetales. Más liquidillas. Vale, bueno, pues esta es la diferencia principal que existe entre las distintas grasas, y por eso las grasas vegetales, como tienen dobles enlaces, suelen ser líquidas, como dijiste, y las animales sólidas. O sea, por eso el sebo que se utiliza para los jabones que dijimos es una cosa sólida y mantecosa, y el aceite de oliva pues es líquido y transcurre. Vale, bueno, pues ahora ya conocemos la estructura de las grasas que se utilizan para hacer el jabón. Y entonces, ¿qué nos falta ahora? Bueno, voy a hablar de otro componente del que acabo de hablar un poco, pero más, el glicerol o glicerina, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto lo digo porque ahora voy a hablar de cómo se hace el jabón. Entonces, tú tienes la glicerina unida a los 3 ácidos grasos por ese enlace éster. Entonces, cuando quieres hacer jabón, lo que haces es que coges una base. Tenemos claro lo que es una base. La base es el antagonista del ácido. En algún momento hablamos del ácido. Los ácidos y las bases, sí. Los ácidos no son más que protones, o sea, hidrógenos, cationes hidrógeno que están por ahí en una disolución, flotando. Y entonces, si tienes muchos, son altamente reactivos. Eso es un ácido. Por eso cuando te echas un ácido en un dedo, pues bueno, depende de lo fuerte que sea, pero cuanto más fuerte, más te va a jorobar el dedo. Y la base hace igual, pero de la manera inversa. Tienes un montón de OHs menos, que también son muy reactivos, y entonces también te van a comer el dedo si lo metes. Si tienes muchos, claro. Si vale, pocos, no pasa que es lo que a la gente le sonará lo del pH, ¿no? pH Exacto. Ácido básico. pH ácido es bajo y el pH básico es alto. O sea, si tienes un pH 10, pues vas a estar básico. Y si tienes un pH por debajo de 7, vas a ser ácido. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Tú coges... Cuando hablamos antes de cenizas, lo que pasa es que tú, si calcinas madera, por ejemplo, al final te va a quedar una parte de base que puede tener distintas... ¿Sabes? Tiene distintas composiciones químicas. Pero bueno, te puede quedar hidróxidos, a lo mejor, de calcio o de sodio. ¿Sabes? Básicamente te quedan como sales minerales que estaban dentro de la madera, pero estaban repartiditas, ¿sabes? No estaban ahí todas metidas y en ausencia de agua y todo. O sea, tú cuando lo quemas quitas todo y te quedan unas sales minerales que son básicas. Vale. Bien. Entonces, cuando mezclas esto con tus grasas,
lo que haces es que le estás metiendo aniones hidroxilo, o sea, OH menos, que rompen esos enlaces entre el glicerol y los ácidos grasos. Porque una cosa, glicerol con los ácidos grasos, todo junto, ¿cómo se llama? ¿Lo has dicho antes? Grasa, vale, perdón. A ver, se llama como es triacilglicerol, por ejemplo. Vale. Bueno, entonces tú... Sí, no, es porque me estaba liando. Vale, entonces tú coges esa grasa y le añades una base... Sí. Y entonces rompes el enlace entre los ácidos grasos y el glicerol. Correcto. Los separas. Sí. Y entonces pasas a tener el ácido graso, que dijimos que tenía una cabeza ácida, que es COH, pero ahora como estás en medio básico le quitas el protón que tenía y ya no es COH, sino es CO-. Vale. Y además te queda con un catión metálico. Pues si la base es sódica, porque se hace con hidróxido sódico, pues te queda CO- y luego Na+, ¿vale? Porque es una parte iónica. O sea que el sodio, el Na+, se une al ácido. Sí, a ver, claro, une es como más covalente, ¿no? Digamos que está ahí asociado y pegado y forma, pues sí, un enlace iónico, se puede decir. Un enlace iónico, vale. Sí, vale, porque esto ¿Y qué pasa con eso? Vale, entonces, ¿qué pasa? Que estos compuestos tienen esa cosa de la que ya hablamos varias veces, que es esa cabeza polar, ¿vale? Porque obviamente es superpolar, o sea, tiene una distribución de cargas muy clara, pues esto del CO- por un lado y Na+ por otro, es muy polar, o sea, tiene una separación de cargas. ¿Esto qué quiere decir? Que esa parte se puede disolver en agua, esa parte, o puede interactuar con el agua más bien, esa cabeza polar. Pero luego dijimos que la otra parte del ácido graso es una cadena carbonada totalmente apolar, grasienta. Claro. Que no le gusta el agua. Eso nada, no sé, ¿no? Exacto, eso no se disuelve. Pero tú si llevas ahora el jabón al agua, ¿qué pasa? Que te hace lo que llamamos o bien liposomas o bien micelas. Es que se me ha olvidado el nombre de la cabeza. Sí, digo, las micelas has hablado hace poco de ellas. Y entonces, ¿qué pasa? Que las micelas es eso, se agrupan las cadenas estas que no les gusta el agua, pues se interactúan unas con otras, forman como mini burbujitas de jabón dentro del agua. O sea, la cabeza polar está expuesta al exterior, que es todo agua, y la parte grasienta, pues se queda hacia adentro. Que es eso que hablamos ya no sé cuántas veces, de que a mí me gustaba de niño jugar con las burbujitas de aceite en el aliño de la ensalada. Bueno, pues viene siendo lo mismo. Vale, ¿y qué pasa? Que esa parte apolar es la que te puede quitar la mugre apolar que tengas en tu cuerpo. O sea, toda la grasa que generas tú, ¿sabes? O las ceras, o la porquería que tengas que no se disuelve en agua, pues en la mayoría de los casos sí se va a poder, digamos, disolver gracias al uso del jabón. O sea, esas micelas sí van a poder atacar o englobar esa porquería apolar que tienes y a su vez las micelas, como si se disuelven en agua, pues te lo van a quitar de la piel. Wow, es que me cuesta imaginarme porque me estoy imaginando una burbuja con sus grasitas hacia adentro, pero entonces es como que nuestra suciedad se mete dentro de esa burbujita. Sí. O la burbujita explota. Efectivamente. Porque claro, la burbujita la pones contra tu piel y digamos que se rompe un poquito, ¿sabes? Entonces esa parte grasienta interactúa con tu piel y luego arrastra lo demás. Claro, o sea que nuestra suciedad realmente es porque también es grasa. A ver, la que no puedes sacar con agua, sí, es porque no se disuelve en el agua, claro. Entonces le viene bien meterle otra grasa que lo arrastre. Exacto, porque claro, también tú podrías bañarte en hexano, sabes que sí que disuelve las grasas, pero es un poco follón. En gasolina, podrías bañarte en gasolina pero y dirías, vale, ahora gasolina y luego agua, y así me quito primero las grasas. Claro, pero por eso también se utiliza lo del aceite, por ejemplo, el aceite de jojoba, yo que sé, otros aceites en la cara, pues te quitas grasa. Es verdad, pero claro, con el aceite lo malo que tienes es que dejas detrás el aceite. Sí, eso sí, que se te queda ahí. Pero la otra no. Que bueno, la absorbes parcialmente, claro. Pero... Sí, es por unas horas. Vale, por eso en cambio con el jabón sería mejor, porque en gasolina se te evapora. Una vez acabas, se te evapora en 0,. Estupendo. Ahora bien, para la salud muy bueno no va a ser. Vale, entonces esas grasitas dentro de la micela nos arrastran la suciedad y lo que está, apolar, no, polar, hace que eso que esté bien en el agua y arrastre, no sé, que nos limpie mejor. Algo así. Imagínate eso como burbujas microscópicas que por dentro son grasientas y por fuera pues se disuelven en agua, se te pegan a la piel, lo frotas un poquito y se te lleva lo que sea polar en tu piel y lo engloban en esas burbujitas y luego se van porque te las llevas con agua. Maravilloso, ¿no? Lo fuerte es que la gente ya en la antigüedad dijera, venga, pues vamos a probar lo de las cenizas. O sea, entiendo que no sabían por qué, simplemente probarían cosas y dirían, pues esta mezcla va bien para limpiar. Claro, la teoría dice que es que se les juntó grasa de algún animal que habían comido con las cenizas de, ¿sabes? Yo que sé, de una hoguera. Entonces a lo mejor vieron que hacía una pastita y yo que sé, vieron en plan, oye, esto me está limpiando los dedos negros que tengo, qué curioso. Sí. Y así al final, pues la observación. nació el jabón de Marsella.
Estupendo. Vale. Pues te devuelvo el ¿Me micrófono. devuelves la palabra? Sí. Pues me ha parecido súper interesante. Ahora entiendo ya lo que tiene en común todas esas cosas. Porque yo decía, no entiendo. Por fin todo Muy cobra bien. sentido. Estupendo. Pues yo ahora voy a hablar de la microglía, que ya lo he dicho antes un poco, porque antes hemos hablado del líquido cefalorraquídeo, pero el otro componente de la limpieza es la microglía. Entonces, ¿qué es esto de la microglía? Bueno, pues son otras células de la glía, como su nombre indica, pues son micro, son pequeñitas, y son células del sistema de inmunidad innata en nuestro sistema nervioso central. Que yo creo que lo del sistema inmunitario pues le sonará a todo el mundo, ¿no? Esto como concepto así general a todo el mundo le suena, pero lo de innato no sé si a todo el mundo le sonará, entonces lo voy a explicar muy, muy por encima, ¿vale? El sistema de inmunidad innata, como su propio nombre indica, tiene que ver con que nacemos ya con él, ¿vale? Entonces sería nuestra primera línea de defensa de nuestro cuerpo y actuaría muy rápido, ¿vale? Contra cualquier patógeno, pero no sería específico. Eso es un poco lo que quiere decir. Entonces, esto incluye tanto barreras físicas, como pues puede tener que ver, por ejemplo, nuestra piel, que tiene maneras de parar que entren cosas de fuera, ¿no? Como también algunos tipos de leucocitos, que los leucocitos son lo que normalmente llamamos glóbulos blancos, ¿vale? Entonces, dentro de los leucocitos hay muchos tipos de leucocitos, ¿vale? Pero dentro de los que forman parte del sistema de inmunidad innata se encuentran los macrófagos. Que macrófago, ¿te suena de algo? Sí, los que se lo comen todo, ¿no? Ahí... Exacto. Macro grande, fago tiene que ver con comer. Entonces son como cocos que van fagocitando, comiendo todo. Entonces se van moviendo por el sistema vascular para migrar a diferentes partes del cuerpo. Vale, pues los macrófagos que existen en el sistema nervioso central son lo que llamamos microglía, que es un poco contradictorio que en un sitio se llame macro y en otro micro, pero bueno. Ajá. Vale, no la microglía son los macrófagos, pero del sistema nervioso central. Ajá. Vale. ¿Más o menos? Sí. Vale. Porque como el sistema nervioso central tiene esa barrera hematocefálica que hace que le proteja del resto del cuerpo, pues necesita su propio sistema de defensa. O sea, es como la policía autonómica. Eso. Vale. Entonces, tradicionalmente se ha considerado que la microglía tiene dos funciones principales a grandes rasgos. Fagocitar virus, bacterias y otros invasores, por un lado, o sea, sería una de las funciones, y por otro lado, eliminar basura celular. Vale. Que yo me voy a centrar más en lo de la basura, porque estamos con el tema de la limpieza. Pero la verdad es que, como todo, pues es mucho más complejo y en los últimos años se ha visto que tiene muchas más funciones. Solo las voy a nombrar así un poco por encima, pero me parece bastante interesante. Cosas como podar sinapsis también lo pueden hacer, secretar ¿Podar factores... sinapsis? Qué fuerte. Sí, también pueden comerse... Se dice poda sináptica, ¿no? Pero al final es pues también comerte cosas. También secretar factores neurotróficos, que son como, si pudiéramos decir, el abono para neuronas, y más funciones. Pero yo me voy a centrar en lo de la basura porque hoy va de eso. Entonces, la microglía puede engullir células muertas, ¿vale? Si se muere una célula o está muriéndose, iría ahí la microglía y se lo puede comer. Y también otros tipos de desechos, no solamente células. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de lesión neuronal, se acumularían desechos. Pues esos desechos, restos que haya de cualquier lesión, pues se eliminarían por la microglía. Vale. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no se eliminan, tendría un efecto negativo alrededor, vamos, que es pues lo mismo que te pasa en tu casa o en una ciudad, ¿no? Si dejas la porquería, pues al final ahí pues, pasan cosas, Sí, ¿no? pasan cositas y revoluciones incluso. Vale. Exacto. Entonces, por ejemplo, cosas que pueden pasar en el cerebro. Pues puede pasar que haya axones que no puedan crecer bien, si hay ahí desechos, ¿sabes? O peor aún, algunas moléculas que se liberan de esas células muertas podrían provocar una respuesta inflamatoria, que eso también puede hacer que se dañe el tejido neuronal. Así que... No nos gusta eso. No nos gusta eso. Y eliminar estas células muertas o muriéndose, estos desechos, es fundamental para el correcto desarrollo, para el correcto mantenimiento y regeneración del sistema nervioso central.
Pero a veces la microglía, la pobre, pues no da abasto, porque oye, también tiene sus problemas y sus cosas, y hay veces que hay demasiado que limpiar. Por ejemplo, en el caso de isquemia cerebral o una lesión traumática. ¿Y eso qué es? Isquemia, pues por ejemplo, cuando tienes un accidente cerebrovascular, que normalmente llamamos ictus, ¿no? ¿Te suena? Pues puede ser o una isquemia o un derrame. Entonces, isquemia es cuando no llega suficiente riego y derrame es cuando de repente sale demasiado. En ambos casos, pues puede formar una lesión. Vale, eso se atasca la tubería o peta la tubería y se derrama todo. Exacto. Sea como sea, pues se puede morir el tejido de una zona del cerebro, en este caso, y una lesión traumática pues sería pues un accidente que te des un golpe en el cerebro fuerte y hay, ¿sabes?, daño en el tejido. En ambos casos va a ser algo mucho más grande de lo normal, ¿no? Entonces no van a dar abasto. Es como cuando en una ciudad hay fiestas, pues llega un momento que el sistema de limpieza normal no da y se acumula, ¿no? Pues se eso. Llama la Entonces, UME. Sí. ¿Cómo? Unidad Militar de Emergencias, llaman a la UME para que limpie. Ah, se llama así, unidad, no sabía. Militar de Emergencias. Nada, para limpiar no creo que los hayan llamado. No sé yo. Y luego también cuando nos hacemos mayores, pues por ejemplo, la microglía pues ya no funciona igual de bien. Entonces, en estos casos necesitan ayuda. ¿De quién? De nuestros amigos los astrocitos, los de antes. Con unas patas de pulpo ahí a... Exacto. Okay. Entonces, volviendo al tema de las metáforas, que tú antes me decías si podrían ser como los basureros, yo lo que me imagino es que la microglía sería como los barrenderos y basureros que se llevarían las cosas gordas, ¿vale? Las bolsas de las basuras, los contenedores o pues las hojas, todo eso. Y los astrocitos serían los que van en el camión que echa agua y que va limpiando con la manguera y van limpiando el suelo. Me gusta, vale. Esos que atascan todo a las 8 de la mañana. Esos. Y si la microglía va apurada, si los barrenderos y los que van cogiendo las basuras van apurados, pues a lo mejor el de la manguera también le echa una mano en caso necesario. Vale. Así es como me lo imagino yo. Bien, me gusta cómo construiste el relato además, ¿eh? Retornar ahí a los astrocitos, me gusta. Muy elegante. Muchas gracias. Pues hasta aquí mi parte. Yo creo que tienes tú algo más que contar, ¿no? De la química. Yo tengo algo para cerrar, ¿vale? Y muy es bien. Que yo antes hablé de que necesitamos una base. Pero ¿qué pasa? Que hasta ahora yo dije cómo puedes jugar un poquito con los ácidos grasos para hacer distintos jabones. En plan, pues puedes usar un jabón vegetal, puedes usar longitud de cadenas, pero bueno, también puedes usar distintas bases. Y, por ejemplo, dijimos que, oye, pues hidróxido sódico de lujo. También hablamos hasta de cal, que es de calcio. Entonces, a día de hoy tenemos que, por ejemplo, si tenemos un jabón líquido, ¿vale? Bueno, más bien, si utilizas bases de potasio, o sea, potasa en vez de sosa, es decir, KOH, ahí lo más normal es que te salga un jabón líquido. Más que un jabón sólido. ¿Y esto por qué es? Pues básicamente porque el potasio es más soluble. O sea, las sales de potasio son más solubles que las de sodio. Entonces, mientras que las de sodio van a apelmazar, las de potasio no, se van a quedar como líquidas. O sea, es posible con combinaciones que no lo sean, pero es a lo que tienden. O sea, que si queréis hacer jabón en casa y queréis que sea sólido, mejor usáis sales de sodio. Vale. Y después, otra cosa que puedes hacer para generar distintos jabones, pues es eso, cambiar los ácidos grasos. Puedes utilizar aceite de palma, porque es súper barato, o sea, que tendrás ácido palmítico, sobre todo, porque el aceite de palma no contiene solamente ácido palmítico como ácido graso, pero es el que contiene principalmente. Si utilizas el de oliva, ya dijimos que sería el oleico, y también puedes utilizar pues aceites de coco o otras movidas, ¿sabes? Y así además consigues incluso ciertos olores, porque también llevan asociadas sustancias aromáticas muy ricas. Eso estaba pensando. Y también el aroma. A día de hoy tenemos también cosas que son jabones, pero no se usan como jabón para limpiar. Como es el ejemplo de los jabones que tienen bases de litio, que se utilizan como lubricantes industriales o incluso en grasas de esas pegajosas, ¿sabes? Rollo la de la cadena de la bici, pero más serio. Pues esas, muchas llevan grasas de litio. Vale, eso es un jabón porque es una unión de ácidos grasos y grasa, pero no se usa para limpiar. Vale. Exacto. Yo me imagino que no actúan bien como espumante y además no se disuelven tan bien como el jabón. Entonces ni siquiera te cunde. Por ejemplo, los de calcio tampoco cunden mucho para el uso de limpieza corporal porque se disuelven bastante mal. Así que te cuesta quitártelos de encima y además te dejan un pozo, ¿sabes? Entonces, vale. O sea, que claro, que luego se queda ahí en la piel y no puedes quitarte. O la piel o, bueno, lo que sea. Sí. O a lo mejor te lo puedes quitar, pues que además te queda sólido, ¿sabes? O sea, te quitas ahí una patina chunga.
como lo que dijimos antes de los paisanos rascándose el aceite lleno de porquería. Interesante. Vale. También tenemos que, por ejemplo, el estearato cálcico, hablamos antes del ácido esteárico, que es el primo del oleico, bueno, pues se utiliza en la industria alimenticia, o sea que te lo puedes comer como te quedas, a ver, en cantidades pequeñas. Se utiliza también como lubricante o impermeabilizante, a lo mejor en cobertores de medicamentos, por ejemplo, de esto que para que te baje bien por la gargantilla, ¿sabes? Vale, pues ahí lo tienes. Y después quiero hacer también una nota marginal sobre los detergentes, porque no debemos confundir jabón con detergente, pero esto es un poco follón porque el tema de detergente, claro, es que hay como la noción más química y luego una noción más de estar por casa, ¿sabes? Del público lego. Pero bueno, yo diría que los detergentes no son jabones, digamos que son más potentes en general y agresivos para tu piel. Y en vez de basarse en utilizar ácidos grasos, o sea que al final tienes lo del COH y luego lo conviertes en la sal correspondiente, ¿no? CONA, por ejemplo. Pues estos se basa esa parte polar en sulfatos o fosfatos como grupos polares, ¿vale? ¿Me sigues, no? En vez de un ácido, pues un sulfato. Sí. Y luego las cadenas apolares, o sea, en vez de tener esas cadenas largas carbonadas, pues aquí tienen cadenas que suelen ser medianamente sintéticas, o sea, vienen ya de derivados del petróleo, ¿sabes? Que dicen, oye, pues vamos a hacer la cadena así para que tenga este efecto y para que no sé qué, se apile, lo que sea. Y estas, pues eso, se generan a partir de polímeros y a veces tienen, por ejemplo, grupos aromáticos. ¿Te acuerdas? O sea, esos anillos entonces... de 6 planitos... Ya, entonces claro, ¿por qué no es un jabón? No es un jabón porque los ácidos grasos no son... Sí, porque no está basado, digamos, en ácidos grasos. Vale, no son ácidos grasos, son otra cosa. Sí, vale. Yo creo que claro, es que entonces yo cuando he dicho lo del detergente, ¿sabes? Cuando yo he dicho jabón, pero lo de limpiar la mano en polvo, o sea, lo de polvo, claro, eso será detergente, no jabón. Me imagino. Claro, porque el jabón, por ejemplo, el jabón de Marsella, que sí que lo puedes echar líquido para lavar a mano, eso sí que es líquido. Ya, y de hecho lo que se utiliza en la ducha, claro, tú estás hablando de que si prefieres la pastilla, el jabón, no sé qué, pero a lo mejor los geles, habrá geles que a lo mejor no sean jabón, porque yo sí que he oído a gente que habla de que mejor no lavarse la cara con jabón, entonces a lo mejor hay productos de limpieza, claro, de corporal, facial, que no son jabones per se, lo que no sé es qué se llamaría. Ahora que lo dices, sí. Limpiadores, no sé. Luego también tienes el jabón de glicerina. Yo me imagino que el de glicerina es que tiene un altísimo contenido en glicerol, pero algo de jabón tendrá. Pero ahí me pillas, ahí eso lo pillo. Ya, ahí ya... Pero bueno, en general, ha quedado la duda. Los grupos sulfato y tal, por lo que veo, suelen ser más potentes. Entonces, oye, a lo mejor poniendo muy poquito... te vale, pero la verdad es que esos jabones que dicen sin jabón, pues no sé qué lleva. De todas maneras, los geles yo creo que suelen llevar estearatos y palmitatos y tal, o sea que yo diría que sí que son jabón, ¿eh? O sea, sí son jabones. Sí. Yo pondría la mano en el fuego. Que yo creo que a lo mejor hay también una diferencia entre lo que la terminología de la calle popular y la química, y a lo mejor ahí también crea confusión. A mí me está creando confusión. Sí, pero yo apostaría que los geles prácticamente todos sí tienen eso, o ácido esteárico, o ácido oleico, o palmitatos. Lo puedo mirar, eso es algo que todos podemos mirar en las etiquetas, ¿no? Me lo Por favor, comprobadlo y enviadnos al audio del móvil. A mí me parece divertido, lo comentamos al final del próximo programa. Y esa era mi nota marginal al pie. Muy bien. Oye, pues hemos aprendido, yo creo, los dos, ¿no? Sí, yo preparando este episodio. Sí, yo soy mejor persona ahora que antes. Mucho mejor y más limpio. No, es igual. Sí. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabéis que siempre dejamos las notas con todas las referencias a los estudios en las notas del programa, en la web de Podcastidae, podéis verlas muy bien. La web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos, pues podéis darle al botón de suscribirse desde el reproductor que utilicéis, también darle a me gusta, dejarnos comentarios y ya para estar al tanto de nuestras novedades y ver fotillos de vez en cuando, pues nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como @cobalmentes y en Instagram y Facebook como Mentes Covalentes. Hasta la próxima. Adiós.